Existen dos maneras de intentar cambiar tu realidad. La primera, y que todos conocemos, es con el fruto de nuestro esfuerzo. Y esto descubrió Jacobo Grinberg, que es como tratar los síntomas, pero no las causas. Porque nos pasamos la vida entera intentando repintar las imágenes que vemos en la pantalla de nuestra realidad. Y esto es agotador y casi nunca sale como esperamos. Porque el problema no está en la pantalla de la realidad. El problema está en el proyector. Hoy no vamos a hablar de pensamiento positivo ni de afirmaciones. Y te voy a enseñar un protocolo práctico inspirado en las enseñanzas de Jacobo Grinberg sobre el funcionamiento de la realidad. Es un método de 7 pasos. Asegúrate de no saltarte ninguno, porque su efecto es acumulativo. Hoy vas a aprender a cómo dejar de ser el espectador de la película de tu vida y pasar a ser el operador. Imagina que estás en una sala de cine y no te gusta la película. Ves escenas de escasez, de enfermedad, de drama. En la vida real lo que haces es esforzarte más. Lees otro libro, aprendes otra técnica, visualizas más, trabajas el doble. Pero eso es como si te pararas de tu silla, buscaras un balde de pintura e intentaras pintar la pantalla del cine. Con un rodillo de actitud positiva buscas tapar una discusión. Con la pintura del esfuerzo intentas pintar una mansión y unos carros de lujo sobre tu cuenta bancaria. Pero nada de eso cambia la película. La película son esos patrones en tu vida que siempre se repiten. Y aunque así lo parezca, la fuente de ellos no está en la pantalla. La fuente está en la sala de proyección. Y el proyector en la película de tu vida es tu percepción. Esto fue lo que leer más de 15 libros de Jacobo Grinberg me ayudó a ver. Pues de años estudiando y experimentando con grandes meditadores y con grandes chamanes, como el caso de Pachita, llegó a una conclusión muy particular. Y es que para cambiar la realidad no basta con cambiar el contenido de la mente ni con las cosas que haces. Hay que cambiar la percepción desde donde se vive la realidad. Porque la duda y las creencias limitantes que te impiden manifestar no viven en la pantalla de tu realidad, no viven ni siquiera en la pantalla de tu mente. Esas son propiedades del aparato proyector. Son el lente que tiñe toda la realidad que experimentas. La buena noticia es que existen maneras de configurar ese proyector. Y eso fue lo que Grinberg dedicó gran parte de su vida a estudiar. Yo no soy psicólogo, neurólogo ni maestro de meditación, pero sí soy alguien que lleva más de 10 años meditando casi que a diario y he probado casi todo lo que se puede probar, desde meditaciones guiadas hasta algunas prácticas extrañas, y te puedo decir que esta práctica es de las más poderosas que he encontrado. El método de Grinberg involucra la respiración, el cuerpo y sobre todo la atención para producir un cambio muy concreto, que te dejes de identificar con la película de tu vida y empieces a verla desde la cabina del proyector. Él llamó a este proceso la autoalusión y la práctica se llama la meditación autoalusiva y tiene los 7 pasos que ves aquí en pantalla. El primer paso es dominar la atención centrándola en tu respiración. Eso puede parecer bastante simple y por eso es que la mayoría de personas lo subestiman. Pero Grinberg era bastante estricto y decía: no pases al siguiente paso hasta que logres sostener la atención de manera constante en la respiración durante al menos 20 minutos, sin perderte. Y esto ya cambia por completo la conversación y te pone un reto. Y aquí no hablamos de solo sentarte, ponerte un audio y ya. Y aquí hablamos de entrenar la calidad de tu atención. Yo llegué a esta práctica después de ya tener algunos años meditando de manera constante y me di cuenta que la calidad de mi atención era malísima, igual que mis resultados. Y cuando ya desarrollas esta base, puedes pasar al siguiente paso. El siguiente paso es el barrido corporal. Grinberg tomó esto de una tradición hindú llamada Vipassana y consiste básicamente en recorrer todo tu cuerpo con tu atención, empezando desde los cabellos de tu coronilla y terminando en los dedos de tus pies, sin elegir ninguna sensación sobre otra. La única regla aquí es que no exista punto ciego, que no dejes ninguna zona de tu cuerpo sin ser observada. La mayoría de meditaciones guiadas usan esto como relajación inicial, pero Grinberg lo hacía con otro objetivo. Grinberg buscaba que desarrollaras la conciencia completa de tu propio cuerpo. Y eso es algo radicalmente distinto. Con los siguientes pasos vas a entender por qué. Hasta ahora has observado 2 cosas por separado: tu respiración y tu cuerpo. Ahora toca unirlas. El tercer paso consiste en sincronizar la respiración con la atención a tu cuerpo. Vas a respirar a través de la observación.
Con cada inhalación haces el barrido corporal de forma ascendente, de tus pies hasta tu cabeza, y con cada exhalación lo haces de manera descendente. Y entre la exhalación y la siguiente respiración, espera unos segundos e intenta sentir de manera consolidada todo lo que acabaste de percibir. Una vez puedes recorrer el cuerpo con tu atención y tu respiración sin perder la atención, Grinberg propone dejar de verlo por partes. Hasta ahora has puesto tu atención en los pies, en los muslos, en el estómago, en el pecho. El reto del cuarto paso es empezar a percibirlo como una unidad, como si toda la información que recibes de tu cuerpo la recibieras al mismo tiempo. Con un poco de práctica, dejas de sentir muchas sensaciones y empiezas a percibir un único estado, como cuando te alejas de un mosaico. Y cuando logras mantener tu atención en esa totalidad, ya puedes pasar a uno de los pasos más trascendentes. El paso número 5 no ocurre con los ojos cerrados. Grinberg te pide que salgas y observes un objeto natural. Él recomienda el cielo estrellado y te pide que lo observes hasta que logres ver en él un patrón, hasta que la mente dejara de emitir juicios y pensamientos de forma automática y empiece a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Puede que te estés preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los otros 4 pasos? Que los otros 4 pasos te entrenan a enfocar tu atención en el orden que hay dentro de ti. Este paso te entrena a enfocar tu atención en el orden que está fuera de ti. Y cuando estas dos capacidades se encienden al mismo tiempo, sucede algo que cambia la manera de entender la realidad. Y es que te das cuenta que los dos órdenes son lo mismo. Y si lo que pasa afuera y lo que pasa adentro son el mismo orden, entonces quizás la separación es solo una ilusión. Y aquí es donde esta práctica deja de ser una técnica de relajación más. En el paso 6, Grinberg pide que lo mismo que acabas de hacer con tu cuerpo, lo empieces a hacer con tus pensamientos y tus emociones. Un pensamiento aparece y lo observas. No lo juzgas, no te identificas con él, no le sigues la corriente, solo lo observas. Alguna emoción o sensación aparece y la observas. Después de dominar los primeros 4 pasos, probablemente esto se te haga mucho más fácil. Y una vez dominas esto, llega el paso más importante. En el último paso no vas a observar ni tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus emociones, ni tus pensamientos. Vas a observar lo que resulta de todo eso en conjunto. En ese momento vas a observar la totalidad de ti mismo ocurriendo en el momento presente. Como si por primera vez pudieras contemplar el sistema completo de tu experiencia sin intervenir conscientemente sobre él. Grinberg definió este estado así: la autoalusión es la observación del estado característico desde una perspectiva libre de identificaciones. La traducción es mirarte completo sin ser lo que miras. Él decía que el sujeto que observa la totalidad de sí mismo en el presente es capaz de transformar esta totalidad. Grinberg pasó años estudiando a Pachita, una chamana mexicana que, según él, lograba alterar la realidad de maneras increíbles. Y su conclusión es que todo esto lo lograba gracias a su percepción de la realidad. Él decía, si uno no tiene ninguna duda de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel, con las leyes de ese nivel. Es decir, que ella no manifestaba mejor que tú. Ella simplemente no tenía dudas de lo que la realidad era. Eso es realmente tocar el proyector. Por acá te voy a dejar una meditación guiada para acompañarte paso a paso en este proceso. Vamos a ir desde poner tu atención en la respiración a sentir la totalidad del momento presente. Y siempre que recuerdes, formúlate la pregunta que a mí me tomó 15 libros empezar a formular. Mi atención está en la imagen o en el proyector. Porque antes de preguntarte qué realidad quiero crear, debes primero preguntarte quién está operando el proyector de la realidad que estoy viviendo. Y hay una idea de Grinberg que me voló la cabeza por completo. Y es que lo que hace tu yo futuro puede estar reorganizando lo que vives en el momento presente sin que seas consciente de esto. Él lo llamó el atractor extraño del futuro ideal. Es una de las hipótesis más fascinantes de su obra y merece un video completo. Así que si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.